Ahora que está próxima a estrenarse la serie Monarch Legacy of Monsters, en esta ocasión abordaremos lo relacionado con el cómic Godzilla Awakening, el cual sirve como precuela de la cinta que dio inicio al Monsterverse, Godzilla de 2014, y donde parte de lo visto en el primer avance de la serie concuerda con lo visto en el cómic. Sean todos ustedes bienvenidos. Ichiro Serizawa desciende de un taxi frente a un domicilio donde ya lo esperaba su padre, quien le agradeció fuera a verlo en muy corto tiempo, respondiéndole Ichiro que cuál era ese secreto que no pudo contarle por teléfono y que le dijo que se trataba de algo urgente, señalando a su padre que a su edad todo adquiere urgencia, por lo que lo invita a pasar al domicilio ya que desea conversar con él en privado. Ya estando dentro, el señor Serizawa le pregunta a Ichiro cuánto recuerda sobre su trabajo, a lo que el joven respondió que sus compañeros de la compañía naviera lo veían más que él. Volviendo a preguntar al señor Serizawa qué tal que le dijera que su trabajo no tenía nada que ver con lo naviero. Esto mientras abría una caja fuerte, de la cual extrajo una serie de documentos, mientras señalaba que le diría algo muy difícil de creer, pero que hay monstruos en este mundo, enseñándole después un reloj roto, mientras comentaba que todo empezó con algo que nadie pensó que podría suceder, pero que pronto se convirtió en algo que nadie quería creer. Y ahí viajamos a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945 en una destruida ciudad de Hiroshima, donde el señor Serizawa lograba salir de entre los escombros, corriendo entre la ciudad mientras pensaba en su esposa e hijo, llegando finalmente hasta donde se suponía estaba su hogar, encontrando solo ruinas y donde milagrosamente encontró ileso a su hijo dentro de su carriola, y mientras lo cargaba y le decía que todo estaría bien, vio como una criatura se formaba en el cielo, mientras que del mar otra criatura salía hacia la superficie, siendo esta Godzilla, mientras que el señor Serizawa decía que vio monstruos convocados por su propia monstruosidad. Volvemos con padre e hijo, señalando a Ichiro que no puede ser que se tratara de un monstruo, que tal vez se trataba del humo o la radiación, respondiendo su padre que también se dijo lo mismo en ese momento, pero que eso solo sería si hubiera sido la única ocasión que lo vio. Después comentó que decidió dejarlo con sus abuelos, esto a las afueras de Kioto, mientras encontraba un trabajo que ayudara a construirles una vida en el nuevo mundo. Un barco japonés surcaba las aguas y donde unos jóvenes llegaban con un solitario Serizawa diciéndole que sabían que odia el béisbol americano, pero que por la noche habría un importante partido, por lo que le pidieron si se los podía volver a traducir, respondiendo molesto Serizawa que después de todo lo que se perdió por culpa de los americanos, que se queden con sus juegos infantiles, cuando de pronto se escuchó la voz del capitán, quien dijo que toda la tripulación se dirigiera a sus estaciones, ya que irían en busca de un buque de guerra norteamericano que lanzó una llamada de auxilio, llegando hasta una isla, mientras Serizawa mostraba su molestia por ayudar a los americanos, a lo que uno de sus compañeros le respondió que eso hacían los marineros, además de que esas eran las reglas del mar. Pero de pronto algo sacudió el buque, preguntándose todos de qué se trataba, saliendo el capitán a cubierta, diciendo que el barco americano encalló en algún lugar de la isla, por lo que se dividirán en pequeños grupos para tratar de encontrar sobrevivientes, pero que tengan mucho cuidado, ya que no saben la causa de este hecho. Después de un rato, el grupo de Serizawa caminaba por la isla, cuando de pronto un sonido llamó su atención, y el cual provenía de un árbol, por lo que Serizawa tomó una piedra lanzándola hacia donde se escuchaba el peculiar sonido, ocasionando que un hombre cayera pesadamente al piso, soltando un aparato de entre sus manos, y mientras era ayudado a ponerse de pie, comentó que el aparato que traía consigo era un contador Geiger, pidiendo después ayuda, ya que algo había atacado a su barco, pero al ser americano no lograban entender lo que le decía, pero Serizawa entendía el idioma inglés, comentando que es tripulante del barco encallado, y que pedía ayuda,
ayuda, señalando al americano que el barco se encontraba al final del camino y que debían ayudar a sus compañeros antes de que eso vuelva, y mientras él y dos japoneses corrían hacia donde se encontraba el barco, Serizawa le decía a otro compañero que lo ponía nervioso que el americano dijera que algo había atacado su barco, pero aún así fueron hacia donde se encontraba la nave, encontrándola boca abajo y con una enorme grieta en su estructura, sorprendiéndose a los japoneses, mientras el americano les decía que después les explicaría todo, pero que primero había que ayudar a sus compañeros, quienes se encontraban en la parte baja del barco y donde el impacto aplastó la escalerilla. Al ver la situación, Serizawa dijo que para liberar a los hombres había que atravesar el casco del barco, preguntando a un compañero si contaban con explosivos, respondiendo a otro que usarlos sería muy peligroso, ya que se encuentran en un espacio muy confinado, pero que podían cortar con un equipo de soldadura que tenían en su barco, pero de pronto algo lo atravesó, elevándolo al aire ante el asombro de todos, para después atacar al resto de los hombres, y donde Serizawa cuestionó al americano si sabía algo sobre la cosa que los atacó, respondiendo este que no había tiempo para explicar y que debían ayudar a sus amigos, ya que podían ser aplastados mientras veían cómo un tipo de garra tomaba el barco. Al llegar con sus compañeros, uno de ellos se encontraba bien, mientras que el otro tenía una pierna rota, cuando de pronto el monstruo que había tomado el barco comenzó a partirlo, por lo que comenzaron a salir varios tripulantes, por lo que el americano se dirigió hacia uno de ellos, señalándole que ayudara a llevarse al japonés herido a un lugar seguro, para después correr al interior del barco, siendo seguido por Serizawa, ayudando a ambos a liberar al resto de la tripulación, cuando de pronto el monstruo comenzó a aventar el barco hacia la ladera de la montaña, haciendo que este cayera hacia el mar, comenzando a inundarse, y donde el americano tomó a Serizawa para sacarlo del mar, y trepados ambos a uno de los restos del barco, preguntándole a Serizawa quién era él y qué era esa cosa, respondiéndole el americano que su nombre era Cho y que no sabía qué era esa cosa, pero que era su trabajo averiguarlo, y donde ya había atacado varios barcos por todo el Pacífico, reconociéndole después el cómo había manejado las cosas antes, por lo que le propuso trabajar para el gobierno de los Estados Unidos, esto mientras se veía volar al monstruo, cuando de pronto Godzilla salió del mar, mientras el otro monstruo lograba alejarse. Poco después, un pequeño grupo de japoneses y americanos se encontraba reunido cuando llegó hasta ellos un alto mando del ejército, quien les dijo que no hace mucho se encontraban luchando unos contra otros, pero que la guerra había terminado, por lo que ahora ambos estaban reunidos porque la guerra agitó cosas que debían estar enterradas, cosas grandes que eran conocidos como organismos masivos terrestres no identificados o también llamados mutos, y donde algunos de ellos sobrevivieron al ataque de uno de estos mutos, mientras que el resto cuenta con habilidades para detenerlo, ya que su trabajo consiste en cazarlos y acabar con ellos y hacer todo en secreto para evitar el pánico mundial, comentando además de sentirse orgulloso por esta primera unidad mixta entre japoneses y americanos, instándolos a hacer sentir orgullosos a sus naciones, dándoles finalmente la bienvenida a la unidad Monarch. La criatura voladora se marcha después de atacar una planta, llegando Serizawa y Cho al lugar, y donde uno de los hombres les dijo que se trataba de un murciélago con alas aterradoras, trasladándose después a Busselton en Australia Occidental, esto en 1947, donde los mismos Serizawa y Cho eran informados de cómo algo parecido a un cocodrilo volador de enormes dientes los había atacado. Un año después, en la isla Moasta, Serizawa preguntaba a uno de los lugareños el por qué se había ido la criatura, viendo de fondo una huella de Godzilla, trasladándonos hasta Rotorua, en Nueva Zelanda, esto en 1949, donde se puede ver a Godzilla y a la criatura voladora frente a frente, y donde finalmente Cho y Serizawa eran informados de cómo un lagarto gigante que se puso de pie como un hombre perseguía a la criatura voladora. Misma situación se vivió en la isla de Yap, esto en 1950, donde Godzilla perseguía a la criatura voladora, situación que ya molestaba a Cho, hasta que finalmente en Guam, Serizawa escuchó algo diferente, ya que una persona le dijo que había visto a las criaturas y que una de ellas era Gojira, lo cual sorprendió a Serizawa, quien después fue interrogado por Cho sobre si ya sabía algo más de este Gojira, respondiendo Serizawa que su nombre es una conjunción de las palabras ballena y gorila en japonés, y que se trataba de una leyenda que habla de una criatura que vive en las profundidades del océano, por lo que una de sus teorías es el abismo Challenger, esto al este de las Filipinas, donde ningún humano ha llegado por debajo de la superficie, por lo que cualquier cosa podría estar viviendo ahí abajo, pero ignorando el cómo podrían llegar ahí, a lo que Cho respondió que acababa de inventarse algo que podía ayudar, y donde una semana después Cho le mostraba a Serizawa el USS Nautilus, el cual era el primer submarino nuclear del mundo, y el cual podría llegar a cualquier punto donde Gojira pudiera esconderse. Semanas más tarde, dentro del Nautilus, la tripulación comenzaba a desesperarse por no dar con el paradero de Gojira, por lo que se tomó la determinación de volver a la superficie, a lo que Cho dijo que era mejor dejar esa búsqueda inútil y enfocarse mejor en la criatura que saben que existe y donde un monstruo es más que suficiente, pero en ningún momento pudieron percatarse que Gojira estaba más cerca de lo que pensaban.
Serizawa y su hijo Ichiro se encontraban jugando en la compañía de cargo Monarch cuando de pronto Cho llegó y le dice a Serizawa que el jefe quiere verlos. Esto mientras Ichiro hace un fuerte lanzamiento hacia ellos, el cual es bien detenido por Serizawa, mientras que Cho elogia su tiro diciendo que va a tomar prestado a su padre, por lo que Ichiro cuestiona el por qué no puede acompañar a su padre, respondiéndole a Serizawa que se trata solo de una aburrida reunión, por lo que pronto volverá. Serizawa y Cho llegan al cuartel general de Monarch y donde este último le dice a Serizawa que el futuro del proyecto está en riesgo, por lo que lo necesita en el juego, por lo que deberá tomar con calma las cosas sobre Gojira. Dentro del cuartel, Cho y Serizawa se entrevistaban con el Dr. Zamalek, quien los llevó a un área especial en la que se encontraban diversas especies de monstruos, señalando Zamalek que estos monstruos representan 1000 problemas para quienes pensaban entender la naturaleza del mundo, llegando hasta un área especial donde les muestra una pequeña criatura dentro de una caja de cristal, señalando que fue recuperada en una de las islas de las Filipinas en 1946, pensando inicialmente que se trataba de una escama corta o de una extremidad, pero un examen reveló que se trataba de una célula gigante, procediendo después a irradiarle radiación, ocasionando que ésta aumentara su tamaño, señalando que se trata de una nueva especie de superorganismo, el cual se compone de criaturas independientes, pero que actúan y sobreviven como una sola, y donde la radiación es lo que las hace crecer, y donde lo único que entienden es cómo este tipo de criaturas no han tomado el control mundial, por lo que Serizawa tomó un maletín, diciendo que Gojira es quien los detiene, causando con esto la molestia a Zamalek, por lo que Serizawa le muestra la evidencia que posee, siendo estas imágenes de diversos años en las que era representado Gojira, pero Serizawa mantenía la teoría de que Gojira debe ser una criatura prehistórica, esto cuando la Tierra era 10 veces más radioactiva que lo actual, siendo más preciso hace 250 millones de años, y donde para él, como para la criatura voladora, a la cual bautizaron como Chinomura, la radiación es algo esencial para su ciclo de vida, y donde el depredador alfa es Gojira, quien se alimentaba del Chinomura, logrando con esto un balance que cambió al momento en que un asteroide impactó a la Tierra, provocando un fuerte impacto térmico, decreciendo para siempre la radiación atmosférica, y donde debido a que la superficie mundial ya no era apta para ellos, tuvieron que encontrar la radiación en otros lugares, ya sea en las profundidades de la Tierra, cerca del núcleo radiactivo del planeta o en las profundidades del océano, cerca de las fuentes termales donde habían estado tranquilos sin ser molestados hasta que algo los despertó, siendo ese algo la radiación causada por la bomba del 6 de agosto de 1945, donde tal vez una especie del Chinomura logró sobrevivir al impacto del asteroide, permaneciendo inactivo durante millones de años hasta Hiroshima, por lo que ahora están buscando más radiación y donde encontraron un mundo repleto de material radioactivo, considerando Serizawa que los ataques que se han visto son solo el comienzo, pero cada vez que busca alimentarse, Gojira lo persigue. Pero aún así, el Chinomura ha seguido alimentándose y creciendo más, y lo seguirá haciendo hasta que los cielos se tornen de color negro y cuando ni siquiera Gojira pueda hacerles frente. De pronto Zamalek interrumpió a Serizawa diciendo que por más que buscó, nunca pudo dar con una evidencia física de la existencia de Gojira, por lo que debe tratarse de un mito tribal, respondiendo Serizawa que cree que Gojira se encuentra por ahí, y mejor espera que tenga razón, ya que el Chinomura podría llegar a ser el doble de peligroso, siendo Gojira el único capaz de detenerlo, por lo que hay que encontrar a Gojira y lograr lo que es su naturaleza hacer, por lo que solicitó fondos y un equipo para ir en su búsqueda, pero fueron interrumpidos por un alto mando quien dijo que al no existir una evidencia sólida de la existencia de Gojira, sus opciones son muy claras, y si todo falla en detener al Chinomura, una bomba atómica tampoco podrá detenerlo. Después, Serizawa se encontraba con Ichiro, quien le mostraba una estrella de mar que había recogido del mar, diciéndole que estas especies son muy especiales, ya que en caso de que pierdan alguna extremidad, toda esa parte es capaz de volver a crecer. Todo esto mientras que en las instalaciones de Monarch, el Chinomura, que había sido expuesto a la radioactividad, comenzaba a crecer hasta que logró escapar de las instalaciones. Volviendo con Serizawa y su hijo, este último se disponía a acostarse cuando un fuerte sonido los alertó, por lo que Ichiro preguntó qué había sido ese sonido, pero Serizawa lo calmó diciéndole que solo se trataba del viento, pero al asomarse por la ventana vio al Chinomura volando cerca de su casa, por lo que el día siguiente se dirigió a la base de Monarch, la cual estaba en ruinas, y donde le comentó a Cho que tal vez algún fragmento quedó con vida y por eso logró regenerarse, señalando a Cho que lo vieron dirigirse al mar a alta velocidad, preguntando si tal vez irá en busca de su otra mitad, respondiendo Serizawa que eso es algo seguro, por lo que deben encontrar a Gojira antes de que se unan, por lo que le pidió a Cho le permita tomar un equipo para ir en su búsqueda, a lo que Cho le dijo que no puede financiarle dicha misión sin tener evidencias, pero que si desea buscarlo lo dejará ir, pero lo hará completamente solo y con sus propios medios. En poco tiempo, Serizawa se encontraba en un muelle junto a Ichiro, quien lo cuestionaba el por qué no puede acompañarlo, a lo que Serizawa le comentó que un día podrá explicarle todo, y él entenderá el porqué de sus acciones, emprendiendo el viaje, en tanto que Gojira seguía enfrentando al Chinomura, el cual finalmente logró reunir sus dos partes para incrementar su tamaño, continuando así su enfrentamiento con el rey de los monstruos.
Un pequeño construye un castillo de arena cerca del mar, cuando un fuerte sonido, el cual derrumbó su castillo, lo hizo voltear, viendo cómo el Chinomura pasaba cerca de él, por lo que el pequeño corrió hacia una cabaña en busca de su papá Brava, a quien le dijo que el bosque se mueve a causa del lagarto gigante, comentando el anciano que muchas cosas han salido de la selva a lo largo de los años, y donde ninguna había sido buena, dirigiéndose hacia un escritorio, del cual tomó un dibujo con un monstruo parecido a Godzilla, disponiéndose a llamar a quien él llama el hombre monstruo. Mientras tanto, en algún lugar del Pacífico Sur, Serizawa se encuentra en su bote cuando recibe una llamada, y al contestar, Papá Brava le dice que al parecer tiene la visita de su monstruo, señalando que este viene del valle, del interior de la isla, pero de pronto la comunicación se corta, por lo que Serizawa se comunica con el Comando Monarch para avisar que se encuentran en fase verde, respondiendo Cho el llamado, a lo que Serizawa le dice de un posible avistamiento en la isla Moasta, trasladándonos hasta la isla, la cual es atacada por el Chinomura. Y mientras Serizawa se dirige hacia la isla, Cho le pregunta qué lo hace pensar que el avistamiento es real, respondiendo este que se trata de una fuente muy confiable, confirmándole que son dos las criaturas reportadas, señalando que posiblemente Gojira ya se encuentra en la isla, lo cual se confirma tras ver cómo Godzilla se enfrenta al Chinomura. Por su parte, Cho le dice a Serizawa que no se acerque a la playa, que ya ha visto lo que esas cosas pueden hacer, que no intente hacer del héroe con los aldeanos, respondiendo a Serizawa que estaba bien, viendo inmediatamente cómo el Chinomura atrapa a Godzilla, llegando en ese momento Serizawa, quien al ver todo el lugar en llamas, descendió del bote buscando sobrevivientes, esto mientras Godzilla lograba liberarse con un disparo del aliento atómico, provocando que el Chinomura se divide en dos partes, por lo que otro disparo del aliento atómico sirvió para acabar con uno de los Chinomuras, mientras que Serizawa ve correr a un niño por el muelle, siendo este quien se encontraba con Papá Brava, quien al ver a Serizawa corrió hacia él, mientras Godzilla avanzaba lentamente hacia el muelle, pero este logró llegar con Serizawa, quien se queda atónito viendo a Godzilla. Esto al mismo tiempo que Cho llega a la isla con varios buques de guerra, confirmando así la existencia de Godzilla, quien se va detrás del Chinomura, mientras que Serizawa y el niño son rescatados por los buques. Al día siguiente, la playa se encuentra repleta de miembros del ejército, mientras que unos hombres llegan con restos del Chinomura, señalando que este se encuentra sin vida, pero Serizawa dijo que eso es imposible, ya que pudo verla volando, pero el elemento le dijo que lo comprobara por él mismo, llevando a la cresta de una montaña a Serizawa, y donde se encontraba el cuerpo del Chinomura, que fue abatido con el aliento atómico. Días después, elementos del ejército comentaban el hecho de que el Chinomura se dirige hacia el este a gran velocidad, pese a que todavía tienen dudas, ya que vieron el cadáver que quedó en la isla, llegando Cho para informar que efectivamente la criatura en la isla está completamente sin vida, por lo que ahora el plan del ejército es dar cuenta de Godzilla, a quien buscarán interceptar en el atolón Bikini, pero Serizawa comentó que una parte del Chinomura sigue con vida, por lo que Godzilla está persiguiéndolo, por lo que hay que dejar que Gojira acabe con él, y después de hacerlo volverá al lugar de donde vino. Pero los efectivos del ejército lo ignoraron, diciendo que todo se encuentra listo para realizar la prueba Castle Bravo, esto en Atolón Bikini, pero Serizawa intentó convencer a Cho de que Godzilla está persiguiendo a Chinomura, respondiendo Cho que le gustaría creerle, pero que no pueden arriesgarse a que llegue a otros lugares, escuchando el sonido de unas hélices, viendo cómo un helicóptero llega al lugar, descendiendo de él el general MacArthur, quien dijo estar enterado de la situación, pero Serizawa intentó hablar con él, comentando al general saber todo lo que Serizawa hace y que le da toda la razón, pero que no arriesgará la bomba a la ligera, pensando en todo momento en los estragos lanzados en el 45, pero también ha trabajado en construir un mundo moderno y donde está dispuesto a estar para protegerlo y retirándose después en el helicóptero. Horas más tarde, Serizawa y Cho buscaban convencer a los aldeanos de Atolón Bikini que se alejaran de sus casas, pero estos se rehusaron a dejar sus hogares, por lo que Serizawa les comentó que una tormenta de maldad se acercaba a la isla, señalando que se trataba del fin del mundo. Serizawa e Ichiro seguían platicando, señalando al joven que entonces todo fue para nada, ya que de todos modos acabaron con Gojira tras no haberlo escuchado, respondiendo Serizawa que tal vez lo que aprendió sobre Gojira no fue suficiente para impedir que acabaran con él. Justo en el momento en que Godzilla llegaba a Atolón Bikini, pero Ichiro respondió que sí estaba seguro de que la bomba acabaría con Gojira, respondiéndose Serizawa que el ejército cree que lo mataron, pero que esa bomba no pudo haberlo destruido y en sí nada de su poder podría hacerlo, diciéndole Serizawa a su hijo que tal vez cuando tenga su edad él vuelva. Esto mientras le entregaba una caja volviendo al pasado, donde Serizawa y Cho ven a Godzilla y al Chinomura llegar a Atolón Bikini, y justo cuando Ichiro abrió la caja que le había dejado su padre, y en la cual se encontraba un reloj, así como fotografías, esto mientras la bomba explotaba, diciendo Serizawa que cuando llegue ese momento deberán estar preparados, por lo que no deben cometer el mismo error de nuevo, viéndose como el Chinomura era presa de la explosión causada por la bomba. Un año después de esa reunión, el señor Serizawa dejó de existir, siendo Ichiro el encargado de dar el mensaje, comentando que su padre fue parte de una generación que sufrió lo peor de la historia,
pero los americanos lo conocieron como parte de la gran generación, como si estos fueran una especie de superhéroes, pero ese nombre escondió el miedo y la duda que ellos superaron para hacer todo lo que necesitaban hacer, y los hace olvidar que un día ellos podrían ser llamados a hacer lo mismo. Pasado el servicio, unos elementos del ejército se acercaron a Ichiro, reconociendo este hecho, quien se mostró sorprendido de haber sido reconocido, a lo que Ichiro respondió que estaba esperando a que lo buscara, por lo que Cho le dijo sentirse alegre de que piense así, y mientras ambos se dirigían a un helicóptero, Cho cierra diciendo que no están seguros de que alguien esté preparado para lo que viene.